Ajá. Bueno, muy buenos días a todos, estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, también a los asistentes y expositores. En esta última charla magistral vamos a contar con la exposición del doctor Francisco González, quien es director actualmente de la Escuela de Ciencias de la Universidad Viña del Mar. También es director interino del Comité Ético Científico de nuestra universidad. Y dentro de sus pergaminos de experiencia académica y de estudios de pre y postgrado, podemos contar con que él es profesor de biología y licenciado en biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y además es doctor en biología molecular de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Dejamos con ustedes al doctor González para que nos acompañe con su presentación Genética y Medicina Genómica. Gracias, Eduardo. Bueno, buenos días a todos y a todas también. Bueno, me corresponde hablar o presentarles un tema que para mí es especialmente interesante, sobre todo porque hemos trabajado en estos temas. Y la verdad es que voy a iniciar la presentación con algunos conceptos que tienen que ver con genética médica, polimorfismo y cómo la distribución de genes también nos afectan como población y obviamente después cómo eso hace que los diagnósticos, los tratamientos de enfermedades genética clínica, sean muy customizados con respecto a las personas. Así que, sin más, agradezco la presentación de Eduardo y la presencia de todos ustedes y obviamente de las doctoras y doctores que están presentes. En primer lugar, la, un concepto que es importante tener claro es que la genética médica, que es lo que en definitiva estamos hablando, es una forma de estudio de lo que es la genética en relación a las aplicaciones de la práctica médica. Pero ellas tienen consideraciones, y las consideraciones tienen que ver con las herencias, obviamente en las familias, y las herencias sobre todo de las enfermedades, la búsqueda de este mapeo, de mapeo universal de genes normales y patológicos, el estudio de mecanismos moleculares de las enfermedades, de las patologías, los síndromes, ¿okay?, de las condiciones, y el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades genéticas, que comúnmente se llama genética clínica. También hemos hecho, y también se aplica acá, el asesoramiento genético, donde se entrega información a los pacientes, pero también se entrega la información al clínico para que la pueda utilizar en beneficio de, obviamente, su función, que es el diagnóstico y, obviamente, la ayuda en el tratamiento de los pacientes. Esto trae consigo el hecho de que la genética o la medicina genómica ha estado más individualizada en estos últimos momentos, o en estos últimos tiempos. Ayuda muchísimo porque es predictiva y sobre todo por algo que es vital en salud, y sobre todo en salud pública, es preventiva. El uso del análisis o el uso rutinario del análisis del genoma humano permite y ha permitido mejorar la calidad y el cuidado de la salud. Lo hemos visto ahora con la pandemia que estamos viviendo, que en cierta medida ha sido justamente esta forma de utilización de las herramientas genéticas que últimamente se han estado desarrollando y por las cuales nosotros hemos tenido una infinidad de aplicaciones, pero por sobre todo soluciones. ¿Qué es lo que requiere la población y qué es lo que requiere, evidentemente, aquella persona que sufre una patología, una condición? Ahora bien, esto tiene su origen, obviamente, en la condición y las características personales de cada ser humano. Y esto tiene que ver también con el origen de la variabilidad de los seres humanos y de las personas. ¿Dónde está ese origen? ¿Dónde está esa variabilidad? ¿En qué se traduce? O mejor dicho, ¿cómo la observamos y cómo la vemos? El origen, básicamente, de la variabilidad genética tiene que ver con cómo heredamos la información. ¿Okay?
Miren, las fuentes de variación que presenta la variabilidad genética, valga la redundancia, tienen que ver en primera instancia con los cambios en el material genético, que normalmente llamamos mutaciones. También en las actividades de recombinación que tiene la información genética durante los procesos de fecundación o de deriva. Obviamente, las migraciones poblacionales, las derivas poblacionales y la selección natural, vale decir, la conversación que hay entre el ambiente y los individuos, por supuesto que afectan y evidentemente permiten mayor variabilidad en los individuos. Todo esto tiene que ver con un proceso muy básico y que tiene que, y se relaciona evidentemente con esta deriva. Ahora, todas las secuencias de los genes se transmiten de generación en generación con estas, digamos, fuentes de variaciones que influyen en esa información. Ahora, evidentemente no es estable la información genética. Está sujeta a variaciones que en muchos casos puede ser muy baja la probabilidad de variación o de cambio, pero sí es una constante en todos los seres vivos y obviamente es la responsable de esta diversidad que tenemos en la biología de este planeta. Por lo tanto, todo ello, si lo pudiéramos transformar en un concepto, estamos hablando acá de evolución, y de evolución de las especies que tienen una marcada tendencia en guardar la información a través de lo que yo le llamo nuestro disco duro, nuestro material genético, y además de guardar la información, nos permite comunicarnos con el ambiente. De tal manera de que la adaptación de los individuos y obviamente el proceso de evolución de los individuos permita la sobrevivencia y por último, algo que es importante en todos los seres vivos, el trascender en el tiempo. Y trascender en el tiempo implica eso, ¿vale? Es decir, supervivencia de las especies. ¿Okay? Ahora bien, una misma especie puede tener, digamos, algunas variantes, y estas variantes se pueden ver en esto que hemos llamado el reloj molecular, en la cual el tiempo es uno de las variables dentro de una ecuación muy compleja que es muy importante. El tiempo nos permite ir viendo cómo estos procesos de evolución, pero también de adaptación y de deriva, nos permite la divergencia entre las especies o intraespecies. De tal manera que podemos encontrarnos, como se ven ahí en la figura, una serie de divergencias dentro de la misma especie que nos permiten entonces tener polimorfismo. Y los polimorfismos no son ni más ni menos que una variante con una frecuencia determinada dentro de una población. Esto no ocurre tan espontáneamente, quiero decir, pero sí ocurre en un periodo determinado. Y obviamente también tenemos que considerar, digamos, dentro de esta ecuación fuertemente el tiempo, porque el asentamiento, vale decir, la fijación de estas variantes, la fijación de estas condiciones, pasa, evidentemente, porque se fijen, de nuevo la redundancia, se fijen en la población y tengan una frecuencia dentro de la población determinada. Es así que podemos entender que las variaciones en una secuencia alélica siempre van a ser un factor polimórfico o van a ser polimórficos y que definidamente se denomina como una variante con una frecuencia mayor al 0.01, ¿vale? Es decir, mayor al 1%. Todos los polimorfismos proceden de cambios genéticos, que les llamamos mutaciones, que algunas son silentes, por supuesto, otras pueden ser, digamos, un poquito más evidentes, pero se da en este proceso de cambio y de mutación. Y obviamente de recombinaciones genéticas. Y en este caso, nosotros podemos ver acá que uno de los elementos que nos condicionan y que nos ayudan a entender estos procesos es cómo obviamente la ecuación o del equilibrio de Hardy-Weinberg
nos permite entender cómo estas variantes alélicas que pudieran ser dominantes, pudieran ser recesivas, como se presenta ahí, o pudieran ser incluso heterocigotas, se comportan en la población. Y ahí ustedes pueden ver cómo en esta población que aparece en la imagen, hay una serie de individuos que son de un mismo, digamos, tronco étnico, y dentro de eso podemos encontrar muchas variantes. Ahora, dentro de esto, y lo más importante que nos tiene que quedar de toda esta información, es que los individuos compartimos estas variantes alélicas y compartimos la información genética. Miren, curiosamente, después de los resultados del proyecto Genoma Humano, que ustedes ya conocen, se entendió y se comprendió de que la información genética en la especie humana es compartida entre todos los troncos étnicos conocidos y las variantes de individuos, en términos de género, en un 99.9%. Y el 0.1% corresponde a esa variación que nos hace tan distintos entre nosotros, pero tan iguales en condiciones, y ni siquiera estoy hablando morfológicamente, sino que fisiológicamente, conductualmente y de relaciones con el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, esto, tal como les mencionaba, tiene su origen en las mutaciones. Entendemos mutaciones como estos cambios. Una de gran escala, las cuales no las vamos a mencionar, por eso aparecen ahí un poquito más claras, y la otra de pequeña escala. Las de pequeña escala tienen que ver con estas mutaciones de secuencias únicas o de intercambio de secuencias alélicas y no alélicas. Y ahí podemos encontrarnos transiciones, transversiones, obviamente, en donde en estas transiciones, transversiones, podemos hacer cambios de piriminas por piriminas, purinas por piriminas, piriminas por purinas, etc. ¿Okay? Y dentro de eso, cómo se comportan en relación las mutaciones a esta deriva y cómo van apareciendo o desapareciendo en la población. Es así que en la mayoría de los estudios, y ojo, estoy haciendo todo una introducción a lo que vamos a ver después, la mayoría de los estudios realizan estos análisis en poblaciones durante variados tiempos y variadas formas de presentaciones en las cuales un gen puede comportarse de una manera y de esa forma podemos ver de qué forma está dentro de la población. Incluso estas fórmulas, como las que están ahí puestas en términos de variación alélica, en las cuales manifiestan los cambios en las frecuencias alérgicas, pudiéramos incluso aplicarlos al proceso, como el que está en la imagen ahí a la derecha abajo, de desarrollo de cualquier individuo, en donde una célula después se transforma en distintos tipos celulares, con la misma información, pero con distintas variantes en términos de los tipos celulares y obviamente de las funciones que comprenden cada uno de ellos. ¿Okay? Y esto es porque entendemos que las variantes o las variaciones que hay en la información genética se manifiestan o representan algo que nosotros vemos. Lo vemos fisiológicamente en una enfermedad incluso, o en forma fenotípica o morfológica. Es así que incluso nosotros podemos encontrarnos con que las mutaciones o los cambios pudieran ser hereditarias, con cierto grado de dominancia o recesividad. Y en este caso, las mutaciones dominantes normalmente llevan a un producto génico con una ganancia de función. Y ahí es donde la función causa un fenotipo que es dominante y que el producto propiamente tal parece no venir de un producto o de una información mutada. Y lo más probable es que se comporte de una manera en una patología en forma anormal o en un aspecto más bien fenotípico normal, en el sentido de que pudiéramos ver algunos cambios. Miren,
De hecho, los estudios que han habido acerca de evolución molecular dan cuenta de que las variantes que nosotros tenemos en nuestra información genética se aplica evidentemente, y aquí podemos ver un perfil proteico, como el que se ve en esta electroforesis que está acá al lado derecho, presentan cambios en términos de expresión proteica que nos han permitido cierta ganancia funcional. Ejemplo muy claro, la tubulina. La tubulina es una proteína, que ustedes ya conocen, del citoesqueleto, específicamente de los microtúbulos, y que presenta dos tipos de proteínas tubulares, una alfa y una beta. Pero ella tuvo una tubulina ancestral, y esa tubulina ancestral mutó, cambió. Pero esa mutación no fue perjudicial, no fue mala, por así decirlo, sino que fue buena. Y se generó un producto, en realidad se generan dos productos que son y que tienen ganancia funcional. Y ahí evidentemente se complementan. A diferencia de otras mutaciones que pueden, digamos, reducir o eliminar la función del producto génico, en las cuales hablamos acerca de mutaciones por pérdida de funciones. Y en esos casos entendemos que ahí están las condiciones de enfermedades, anomalías, condiciones, síndromes, etc. ¿Okay? Sumado a todo esto, tenemos también factores epigenéticos, que son cambios heredables, pero que no dependen de un cambio en la secuencia del material genético, ¿okay? Sino que dependen de la interacción de otras moléculas con respecto al material genético, y que pueden afectar la expresión génica y, o de las propiedades del producto. Ahí es donde tenemos, por ejemplo, las metilaciones en el material genético, que incluso las metilaciones en el material genético nos permiten que una condición dominante o que una condición recesiva pueda cambiar su dominancia o recesividad. Porque la metilación del material genético, específicamente en la zona de los controles, incluso los operones, nos permiten entonces sobreexpresar o expresar en menor cantidad un producto génico. También existen cambios en la conformación de la cromatina. También hay una impronta que es heredada de los padres. Incluso en algunos casos pueden haber improntas que pueden ser mucho más epistáticas desde el punto de vista epigenético que otras. Y, por supuesto, los cambios en la conformación de la proteína. Y la proteína, les recuerdo, pero ustedes ya lo saben, es la expresión génica de la información genética. ¿Vale? Es decir, la proteína vendría siendo este fenotipo de nuestro genotipo. Entonces, la mayoría de los estudios se relacionan con esto, ¿vale? Es decir, con cómo los cambios genéticos afectan el fenotipo o el producto génico, ¿vale? Es decir, una proteína o una función o una actividad metabólica determinada. Es así que incluso una serie de, digamos, estudios que se han realizado en términos del metabolismo han definido que, evidentemente, un trastorno bioquímico determinado por los genes, en el que falta o se altera una proteína, genera bloqueos metabólicos con consecuencias clínicas. Y aquí hay un ejemplo acá al lado derecho, en donde hay mutaciones puntuales, ya sea en el material genético nuclear o mitocondrial, incluso con algunas deleciones u otras alteraciones, y obviamente generan alteraciones en el procesamiento de la transcripción o de este elemento intermediario, y por supuesto en el producto final. De tal manera que si nosotros tenemos un producto, o mejor dicho, tenemos componentes o moléculas A que están relacionadas con un metabolismo que llega hasta un producto B, si hay alguno de estos elementos intermediarios, B, C o D, que se ven alterados, si tienen alguna modificación en el procesamiento del material genético, por supuesto que van a alterar o van a fallar en el procesamiento metabólico de cualquier elemento, de cualquier metabólico. Al lado izquierdo ustedes pueden ver
cómo se interpreta la información. Y cuando uno habla acerca de alelos que son wild type, que son obviamente los originales, podemos encontrar la secuencia génica, evidentemente, en estos nucleótidos, o en la secuencia de nucleótidos, y ellos representan un aminoácido terminado. Ustedes ya también lo saben. Y se ve, obviamente, en esa secuencia de aminoácidos que estoy recorriendo de aquí al lado, digamos, izquierdo, de izquierdo a derecha. Cuando hay mutaciones silentes, vale decir que existe una mutación, y fíjense acá que está marcado en el material genético que estoy identificando con la flecha, pero que no presenta una alteración en la secuencia de aminoácidos porque el código genético es equivalente a el aminoácido correspondiente. Les recuerdo, y aquí hago un paréntesis, el código genético se dice que es degenerado, va a decir que muchas codones pueden significar un mismo aminoácido. No se ve la alteración. Y aquí esta mutación silente pasa, por así decir, desapercibida porque lo que nosotros observamos es el producto, es decir, esta secuencia aminoácidica que finalmente es una proteína, pero sí tiene un cambio, y un cambio en la secuencia genética. Ahora, en algunos casos pueden haber sinsentido o sentidos alterados o incluso terminación prematura, etcétera, vale decir, errores en la lectura, como los que se ven acá en estos tres que están acá abajo, en donde ya cambia la estructura de la proteína y evidentemente esa proteína tiene la alteración y ustedes saben que cambiando la forma, cambiando el tamaño de la proteína, cambia su función, por lo tanto. Ahora bien, todo esto se ha realizado por estudios del polimorfismo del material genético. Y el polimorfismo del material genético nos ha permitido hacer un mapeo genético que ha, obviamente, incursionado en las enfermedades, en los análisis forenses, en los estudios de población y, evidentemente, en los estudios evolutivos. Inicialmente se hicieron análisis de polimorfismo genético desde el punto de vista molecular, porque, hago otro paréntesis, ustedes recuerdan que hace muchos años atrás, bueno, ni tanto, se utilizaban los marcadores de grupos sanguíneos para hacer identificación o para hacer estas formas de testeo o de tamizaje poblacional. Cierro. Pero después se vio que el polimorfismo genético, utilizando estas herramientas a través de microsatélites, estos jugadores polimórficos, los RFLP, NTR y los RFLP más NTR propiamente tal, han permitido una herramienta mucho más certera, mucho más sensible, rápida de poder utilizar y por lo demás nos ha permitido abrir más capacidad de estudio en todas las alteraciones de la mayoría, sino de todas las enfermedades que nosotros conocemos que tienen un origen genético o hereditario. ¿Okay? Ahora bien, esto se hace a través de un diagnóstico directo, en donde ya hemos conocido lo que hace esta maquinita, que es un termociclador, que lo que hace es una amplificación a través de la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, en inglés la sigla por supuesto, y que nos permite amplificar ciertas zonas del material genético con algunos primers o algunos cebadores, y identificarlos, observarlos y ver de qué formas están en cada uno de los pacientes. Así que, por ejemplo, en esta figura acá a la derecha podemos observar cómo la amplificación nos permite identificar patrones ya de tamaños en términos de pares de bases y que después podemos nosotros identificar a través de un gel de polietilenida o de agarosa en su defecto, de tamaño, obviamente. Pero es muy fácil de realizar, ya las técnicas están muy bien montadas y con ello nos ha permitido entonces hacer una serie de diagnósticos tanto a nivel, digamos, personal como poblacional. ¿Okay? Y esto, por supuesto, trae como consecuencia la ayuda y la colaboración al desarrollo del dato y del análisis genético, pero también del análisis clínico.
Es así que también nuestros polimorfismos en términos de comportamiento los hemos estudiado a nivel poblacional. Y ahí ustedes pueden ver esas barras, o esos gráficos con barras, en donde, dependiendo de la ubicación de las poblaciones, el comportamiento de la aparición de ciertos alelos pudieran tener diferencias. Y en otros pudieran ser un mix de de los comportamientos alélicos. Esto lo voy a decir así, lo hemos estudiado bastante en nuestro equipo, sobre todo cuando estaba en otra universidad, y en esta pretendemos continuarlo, por supuesto, en donde analizamos el comportamiento y la aparición de estas secuencias, estos genes, estos sectores genéticos que nos permiten identificar cómo está el comportamiento de ciertos alelos en la población. Esto, como ustedes comprenderán, trae muchísimas aplicaciones. Esta es una herramienta que nos permite entonces tener, por así decir, la máquina funcionando perfectamente bien para entonces estudiar enfermedades metabólicas, nutricionales, obviamente enfermedades autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, y con ello también conocer cómo está la expresión de ciertas proteínas, como para después incluso diseñar fármacos, que es la farmacogenética o la farmacogenómica. Entonces, todo esto nos ha dado bastantes pistas y conocimientos acerca de esto. Y quisiera llevarlos a un punto que, aunque sea muy autorreferente, es un ejemplo práctico de lo que nosotros hemos hecho en estos últimos años. Les cuento acá esta historia. La población chilena, como la que tenemos actualmente, nace de una mezcla entre los amerindios, hasta tenían el asentamiento en esta región, y la colonización o conquista española. Pero también, digamos que hay intervención de genes de distintos otros lados, evidentemente europeos, del Medio Oriente, incluso africanos en algunos casos. No tanto, en nuestro caso, porque estamos muy alejados, pero sí, alejados me refiero en términos de la distancia que tuvieron que recorrer algunas poblaciones. Pero eso sí nos ha dado entonces la pista de cómo estamos nosotros desde el punto de vista genético para poder comprender que nuestra carga genética, nuestra mezcla, nuestra genocificación tiene una tendencia determinada o tiene una característica. Esto nos ha permitido conocer, por ejemplo, que las frecuencias, incluso dentro de, y aquí yo les presento la mitad más o menos del país, o bueno, 3/4 del país, que es bastante largo Chile, que es literalmente, perdón el concepto, pero es como un fideo largo al lado del resto de los países. Presentan, digamos, frecuencias en términos de la población que nos permiten cuantificar la diversidad intrapoblacional en las distintas zonas o grupos poblacionales que nosotros tenemos. De tal manera que los comportamientos, aunque pudieran ser similares, los tenemos obviamente distribuidos regionalmente obviamente en esta zona, en esta región, y en otras, digamos, regiones del mundo también, por supuesto. Para ello utilizamos una serie de herramientas genéticas como obviamente los Short Tandem Repeats, que son las repeticiones cortas en tándem, y que las utilizamos para estudiar la aparición de los alelos o los distintos alelos de esos SPR en poblaciones como las españolas, los datos, en poblaciones, digamos, originarias como los mapuches y en una población que era de esta zona donde nosotros vivimos, que es el Valparaíso. Y los comportamientos fueron curiosamente distintos, como para poder entonces primero conocer y después entender cómo está esta distribución. Lo que se hizo evidentemente fue amplificación de los alelos y de cómo entonces íbamos conociendo esto, y las aplicaciones que tuvieron en términos de este tipo de estudios iban incluso a situaciones como esta,
en donde incluso serán utilizados a través de la información de nuestro servicio médico legal, analiza, detecta, digamos, por asesinatos, por violaciones, etcétera, o por identificación de personas, este tipo de herramientas, en donde se hace un DNA fingerprint que permite entonces analizar la huella dactilar de un individuo sin necesidad de ver su fenotipo morfológico, de tal manera que se pueden identificar, como ustedes ya han visto, víctimas con material genético o restos biológicos de otros individuos, y de esa manera hacer, por ejemplo, como lo que tenemos acá, y este es un caso real, que es lo que nosotros hemos hecho, entre dos individuos que están solicitando la paternidad de un niño o un hijo. Y obviamente después se analiza el estudio acerca de si eso no es el padre, y en algunos casos, y en la mayoría de los casos es muy certero, con prácticamente el 100% de la probabilidad de paternidad. Y en este caso, obviamente, esta herramienta genética nos ha permitido también identificar estas características. Así que, por ejemplo, acá hay un paper de Journal of Forensic Science que nos publicamos alguna vez, en donde hicimos esta identificación de 6 SPR en la población de Valparaíso, que sirvió muchísimo para poder identificar, y ustedes pueden ver ahí los alelos y los losing de esos alelos, y cómo estaban las frecuencias alélicas y cómo era su comportamiento, incluso con valores de significancia, que nos permitieron entonces estandarizar estas medidas y estas herramientas de análisis. Lo tomamos como una herramienta, por supuesto, pero sí entendemos que como herramienta para identificación son perfectamente bien utilizadas. El tema es que desde el punto de vista científico, a nosotros nos interesa para ver también cómo está la composición de esta población. También lo hemos utilizado para otras cosas. Por ejemplo, en el caso de y en este otro estudio que hemos hecho sobre hipercolesterolemia familiar de heterocigota, donde ustedes ya entienden que hay pacientes que sufren de hipercolesterolemia y que tienen mutaciones, obviamente, en un receptor, del LDL, o del lipoprotein, y que en esos casos hemos visto que las características en esos pacientes, estos son estudios que hemos hecho digamos, con equipos que están en España, y nosotros logramos identificar distintos tipos de mutaciones, como las que se ven acá en esta tabla, y cuál era el cambio en esa mutación y los pacientes que presentaban esos cambios. De tal manera que, como ustedes pueden ver en la tabla superior, el efecto de las terapias, y en el caso de hipolipemiante durante el tiempo, se pudieron ajustar a los tipos de mutaciones, porque en muchos casos, y eso le pasaba a muchos clínicos, no respondían a estas terapias porque se desconocía el tipo de alteración o mutación. Y esto lo estoy solo colocando como un ejemplo de esta herramienta genética, que está basada obviamente en estas alteraciones en los genes o en los polimorfismos de STR. Otro caso más que también estudiamos y que también está con este grupo, pudimos identificar incluso cómo está la conformación, y ustedes pueden ver acá estas amplificaciones de estos genes de polietilamida, que en algunos casos eran no de natural y otros con enzimas de restricción como herramienta, en donde también pudimos ver que en estos 35 pacientes que se estudiaron, se encontraron 4 nuevas mutaciones en este receptor, de tal manera que, y ahí están los cambios que se veían, donde en estas muestras, que dicen muestras números tantos, el material genético que mandamos a secuenciar presentaba esa alteración que se ve en verde, que no corresponde al original, obviamente. Esto nos dio muchas pistas para poder entender que el comportamiento también de la mezcla que yo les había mencionado en principio presenta un asentamiento que en muchos casos desde el punto de vista de la salud pública y con esta herramienta de estos marcadores genéticos nos puede dar pistas para ir haciendo el seguimiento de este tipo de enfermedades. Esta es una enfermedad autosómica dominante, pero también hemos visto enfermedades autosómicas recesivas, como en este otro caso, que todos los papers,
en los cuales estudiamos la fibrosis quística. Y ustedes comprenderán que ahí la fibrosis quística es una enfermedad grave. Pacientes se nos murieron, ¿no? Obviamente, pero logramos estudiar en muchos casos este tipo de patologías a tiempo, y con ello se le da un consejo genético a los padres o a los mismos pacientes y obviamente a los clínicos para que entonces sigan un tratamiento que le dé, por último, mejor calidad de vida. ¿Okay? Entonces, todo esto, y ojo, hay más estudios, solamente que aquí les muestro algunos que son de referencia, que nos permiten estudiar que este conjunto de marcadores moleculares definen ciertos esqueletos genéticos a los cuales nosotros llamamos haplotipos. Y cada población tiene un haplotipo distinto, característico, y que nos diferencia de los demás. Es así que incluso, yendo un poquito más allá, estudiamos los cromosomas ya sexuales incluso, como el cromosoma X o el cromosoma Y, okay, como el que se ve ahí, y que es chiquitito, pero no es el más chico, obviamente. Entendemos que ese cromosoma Y tiene también una variabilidad interesante e importante porque ha tenido migraciones, y en la evolución de la especie humana han habido a lo menos 3 tipos de migraciones que nos han caracterizado y que nos han dado la identidad que tenemos actualmente. Incluso entre 30.000 a 15.000 años, ya la migración de poblaciones asiáticas migraron para América, y ahí hubo ciertos asentamientos que llegaron más tempranamente hacia el norte o centroamericana y más tardíamente hacia la zona sudamericana. Esto, en cierta medida, nos ayuda a entender primero cómo está también nuestra conformación desde el punto de vista del cromosoma X y también del cromosoma Y, pero nos hizo entender que, obviamente, esta herramienta genética, como el cromosoma Y, tienen digamos, una característica importante. Prácticamente no hay mucha recombinación y en algunos casos cero capacidad de recombinación. Por lo tanto, este cromosoma se pasa prácticamente completo de padres a hijos, no a hijas, obviamente, y es obviamente exclusiva, digamos, herencia patrimonial. Entonces, presenta acá una tasa de mutación baja, pero también es una forma de identificación que nos entrega pistas de cómo está, digamos, la población o una población determinada. Y así que estos también tienen microsatélites o STR, y en algunos casos algunos SNPs, como están ahí, que son Single Nucleotide Polymorphisms, o sea, polimorfismos de una sola base. En este caso pueden ser de una C por T o de amina por guanina. ¿Okay? Y ahí es como se representan en estos casos. Incluso uno puede hacer caracterizaciones de estos esqueletos genéticos, que son estos haplotipos, en donde uno puede ir a estudiar haplotipos amerindios, europeos, africanos o asiáticos en términos de troncos étnicos, y encontrarse ciertas similitudes en algunos casos y en otras diferencias. Y de esa manera entonces entender cómo las poblaciones derivan y se asientan. Todo esto que le estoy diciendo tiene que ver con lo siguiente. Entendemos que los asentamientos en las poblaciones, ¿okay?, tienen características determinadas, y estas características determinadas definen finalmente el comportamiento de las enfermedades. Es así entonces que, por ejemplo, otro estudio más que nosotros logramos hacer, cómo este haplotipo o esta determinación de un haplotipo mínimo que hicimos en esta población local nos permitió entender las frecuencias y las formas en que estaban asentados, en donde incluso dijimos, ¿saben qué? Con esta cantidad de haplotipos o de marcadores genéticos que utilizamos, no eran suficientes para una discriminación o un poder de discriminación determinado. Incluso sumándole uno solo, que era el anterior, ¿okay?, nos permite entonces tener un poder de discriminación mayor. Entonces, las herramientas genéticas acá nos entregan ciertas facilidades
pero hay que hacer un estudio de análisis bastante más profundo para poder entender los comportamientos. Esto se puede aplicar a diferentes ámbitos, ¿eh? Le pongo otro ejemplo de otra publicación que hicimos también, pero en este caso de un patógeno, que es un hongo, y este patógeno, que es este hongo, lo pudimos identificar, incluso secuenciar, y pudimos entonces encontrar variantes dentro de este individuo. Esto es una aplicación. Yo sé que no es para las especies que ustedes, o para nuestra especie, quiero decir, o para lo que ustedes están estudiando, pero para que ustedes vean que esta herramienta genética es muy versátil, es útil, nos permite identificar entonces cómo está esta huella dactilar en un individuo. De tal manera que, por ejemplo, en un gen X, en este caso el receptor del epidermal growth factor, nos podemos encontrar algunas mutaciones que están en este gen, que es un ejemplo. Y en estos casos, cuando se estudian estos genes en los cuales se encuentran mutaciones nuevas, se tienen que hacer una serie de precisiones analíticas. Y ustedes ven que incluso hay hasta 2 PCR, que son centros dirigidos, en los cuales podemos identificar los tipos, obviamente, originales, salvajes, los wild type, identificar mutaciones conocidas, identificar mutaciones nuevas, o incluso buscar artefactos o fallos en la manipulación y el tamizaje. De tal manera que se hacen combinaciones donde el análisis nos permite, a través de, ahora una herramienta un poquito más potente que solamente la amplificación y la observación a través de geles, digamos, o de policlinamia, sino que se hace a través de secuenciación automatizada, la podemos entonces identificar y podemos ver entonces dónde está, por ejemplo, la variante, cuáles son esas variantes y en qué manera esas variantes después se presentan en la población. Tanto así que esta precisión analítica de los análisis de mutaciones han ido haciendo más complejo este tipo de estudios. Tanto que han utilizado algoritmos que, bueno, y aquí entramos a un tema más complejo, que han permitido hacer aprendizajes de estos algoritmos, para decir machine learning, como también análisis a través de inteligencia artificial o big data, que se utilizó en un principio. De tal manera que estas complejidades tomaban en cuenta múltiples variables. Lo primero, la heterogeneidad del tejido, la cantidad y la calidad de la muestra, las zonas donde se acaban, las amplificaciones previas y posteriores de las zonas o de los sitios genéticos. Obviamente, los artefactos o manifestaciones del equipo, y de ahí, evidentemente, todo lo que ello significaba, permitió ir y dar un salto cuántico en relación al tipo de análisis que actualmente se está haciendo, que es a través de este sistema de Big Data o de Machine Learning. Tanto así, que me tocó también participar en esta forma de microarray que permite ver cómo está la expresión de genes utilizando una plataforma de distintas secuencias genéticas, como las que se ven acá, literalmente en un chip, de tal manera que uno pudiera ver entonces cómo está la medida de expresión de genes, la presencia del material genético, obviamente, y la medida de expresión de proteínas. De tal manera que a través de una medida, un protocolo de hibridación, que se pueden ver acá, estos microchips nos permiten entonces conocer, digamos, la secuencia, de qué manera están, incluso la cantidad en que están expresadas, y después a través de una serie de programas y protocolos que son bastante complejos y potentes, en artificial, nos han permitido utilizar estos chips para el análisis entonces de ciertas patologías, incluso para el análisis de múltiples genes. Es así que me tocó participar en el lanzamiento del primer lipochip en España, en la cual se utilizó justamente el estudio del análisis de estas enfermedades químicas dominantes, como las familiares heterocigotas,
Sanidad del gobierno español utilizó este kit como para ya estudiar a la población completa y es parte de uno de los protocolos. Entonces, esto ya es más realidad que estudios, digamos, y que ciencia. Entonces, también me tocó participar en un lanzamiento que hizo como tal, sino que empresas norteamericanas como Pathway Genomics, donde se analizan a través de estos microarreglos 150, incluso más genes, y uno puede caracterizar un paciente desde el punto de vista de la nutrigenómica, que es lo que vamos a ver prontamente. De tal manera que entendemos esto, y aquí hay algunos conceptos básicos, que la genómica nutricional tiene dos variantes, la nutrigenética y la nutrigenómica. Y la nutrigenética evidentemente se basa en cómo estás tejiendo. En cambio, la nutrigenómica, cómo el nutriente, digamos, altera o estimula, de tal manera que en ambos casos se puede identificar o bien polimorfismo o la expresión genética. Y su interacción nos genera, obviamente, todo este procedimiento de análisis, como acá, y de esa forma, entonces, poder entender cómo está un paciente desde el punto de vista de la información y cómo responde al estímulo de los nutrientes. Todo esto ha sido gracias a que estas herramientas, estas potentes herramientas que se han utilizado para el análisis a través de procedimientos de inteligencia artificial, de Big Data, están basados en el comportamiento, y por eso la introducción anterior de estas variantes américas y del comportamiento de las poblaciones. Porque de esa manera entonces entendemos el individuo en términos generales. Tanto así que los comportamientos ahora, incluso de ciertos genes, ya se estudian con estas formas y características de análisis que tienen múltiples y millones de datos que después entregan un valor determinado, incluso en algunos casos, no los quiero marear con esa información, del proceso de cómo está la estimulación del apetito, hormonas y una serie de proteínas que están interactuando en relación a un individuo para entender esto de la nutrigenómica. Tanto así que hay muchísimos estudios y muchos genes que están relacionados con las funciones, digamos, asociadas a la nutrición y que están identificados, por supuesto, en los cromosomas. Y de esa manera se han visto cuál es su interacción y cómo responden. Y el cómo responden o su interacción van también a diferentes elementos que después en estas ecuaciones, en esta forma de interacción, nos permiten entender que un paciente puede ser mejor o peor respondedor, que la actividad física le puede ayudar mejor a activar una serie de hormonas o proteínas, incluso en el caso de las leptinas, de cómo se van a expresar o no los receptores, la sobreexpresión o la baja expresión, llámese up o down regulation, de ese tipo de proteínas. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo para poder entender cómo, por ejemplo, en este caso, y aquí ya estamos entrando a lo que hemos hecho con Pathway Genomics, el análisis de todos estos genes, que son bastantes, nos han permitido entonces ubicar genes en grupos funcionales. Por ejemplo, los grupos funcionales de la dieta, de conductas alimentarias, de reacciones alimentarias, de necesidades nutricionales o de ejercicio, en sus casos, o de obesidad y síndrome metabólico. De tal manera que esto se transformó en un producto que aplicamos a ciertos, los pacientes que lo necesitaban y lo requerían, y que, y aquí voy a mostrar un caso clínico, entregaba, digamos, una muestra biológica. Ojo, que no era necesario muestras sanguíneas, solamente saliva, y saliva que guardábamos en un frasquito con una cantidad de sal determinada, en donde se analizaron 71 marcadores genéticos para la dieta,
9 marcadores genéticos para las necesidades nutricionales, 11 marcadores genéticos para el ejercicio y 53 marcadores genéticos para la salud metabólica. Eso es aproximadamente cerca de 150 genes, con una sola muestra y obviamente haciendo los análisis en términos de combinatorias y de inteligencia artificial a través de estos microarreglos y el análisis del paciente propiamente tal. Y es así como después entramos a ciertas condiciones determinadas. Quisiera saber si hay hasta acá alguna pregunta, alguna duda, si quieren hacer un receso, porque después ya vamos a entrar de lleno a, esta parte, digamos, que nos corresponde de nutrición. Todo muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto. Buenos ¿Hacemos un días. receso o continúo? Pues a lo mejor sí, si nos pueda, si podemos hacer un receso de unos 10 minutos, estaría perfecto. Ningún problema, porque ya Ah, después la última parte vamos a ser más, mucho más ágiles y ya más ok. práctica. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Y mire, no sé si les pasó a algún otro compañero, pero apenas así, hace como 3 diapositivas empezó como que a escucharse un poquito más bajo el volumen. El No sé volumen. si, ajá, Ah, pues no sé si ya. alguno de los alumnos también, o es nada más mi computador. Mi Ya, computadora, puede no ser sé. computador. Voy a subir igual el Puede volumen por ser. si acaso. ¿Mm? Ok, muchísimas gracias. Entonces, sí, Sí, estaría perfecto esos 10 minutitos de receso, si sí, les ningún parece. problema. Voy a ver eso también. ¿Ya? Muchísimas gracias. Muchas. Entonces, aquí nos Ya, vemos. en unos 5 o 10 minutos, ¿no? 5, ajá, perfecto. No hay problema. Gracias. Gracias a usted, doctor.
Hola de nuevo. Yo no sé si estamos en condiciones de volver a partir. Sí, ¿Doctora? aquí estamos ¿Sí? presentes, doctor. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes y por el tiempo de espera y, bueno, de descanso. Voy a Gracias. continuar. No sé si se me escucha bien ahora. Ahora sí, El perfecto. volumen exacto para poder... Nada más fue un poquito, nada más le digo, como que las dos últimas diapositivas estaba, como que se bajó un poquito el volumen, pero sí se escuchaba, nada más que yo estoy medio sorda. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Bueno, continúo. Esto que les estoy mostrando acá está relacionado a lo que nosotros digamos, hicimos en términos de los marcadores genéticos en análisis de pacientes que daban recomendaciones, la verdad. Y estas recomendaciones tienen que ver con los tipos de dietas, pero también de actividades que debería hacer el paciente. Aunque no lo crean, esto a muchas personas les cambió drásticamente la vida y drásticamente la forma de las cosas, incluso en términos de hábitos. ¿Okay? Fíjense que normalmente este tipo de, no sé si consideraciones o recomendaciones que están acá, son más bien estándares, pero que después se aplican y se customizan al paciente en sí. El caso, a ver, el caso que les traigo acá obviamente viene sin nombre. Se analizaron 250 genes y en estos casos se encontraron algunas variantes alélicas. Ojo, estos con respecto a estos tipos de chips, y voy a volver a recordarles para los que no lo han visto, voy a repetir un poquito, por favor, permítanme, en las cuales se hace este tipo de análisis, como los que están ahí, donde se estudian todos los genes y se colocan en un tipo de chip como esta. Se utilizan la saliva, donde se obtiene material genético del paciente y después se hibrida y se encuentra, digamos, con respecto a lo que el paciente pueda tener. De ahí se utiliza un algoritmo que permite entonces ver cuál es la mejor condición de acuerdo a los objetivos, al target, en este caso el target genético, y de esa manera entonces se hace la recomendación al paciente. ¿Ok? Y siempre viene con alguna cosa que se dice, que personalice su dieta de acuerdo a la genética, cuáles son las recomendaciones, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, para este paciente en particular, se vieron los genes. No los voy a mostrar todos, por supuesto, pero sí voy a mostrar los que corresponden a los grupos genéticos, ¿okay? Los que tenían que ver primero en recomendaciones dietéticas. Y aquí se ve, por ejemplo, que el genotipo del paciente está identificado acá con esta variante. Y ojo que son variantes en SNPs, ¿vale? En short perdón, en single nucleotide polymorphism. Y esto significa que el paciente, con este tipo de genotipo, para estos dos genes analizados, le significa que debe sustituir las grasas saturadas o parcialmente hidrogenadas, trans, como bla, 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 con lo que aparece ahí, para que su, digamos, beneficio en términos de la reacción a grasas monoinsaturadas sea mucho más provechosa. Y esto no es porque el paciente o sea el estudiante, sino que porque el estudio poblacional de estos genes, que era lo que yo les mencionaba antes, con algunas otras herramientas genéticas, las que inicialmente empezaba con estos STR, han dado cuenta de cómo el mayor beneficio, o la neutralidad, o el peor beneficio sobre ciertos genes y las variantes alélicas de esos genes, perdón, entonces recaen sobre la población. Y cuando se ve entonces que hay un genotipo determinado para un gen de X, entonces se le entrega una propuesta en donde esta recomendación incluye, obviamente, qué es lo que debe hacer. Incluso en este otro caso, por ejemplo, donde para la reacción a grasas poliinsaturadas, digamos, el genotipo es bastante neutral. Por lo tanto, va a tener
tiene que tener presente que las grasas poliinsaturadas son alternativas, obviamente, pero que no afectan al individuo en su, por ejemplo, lo que pretende, que es mejorar su dieta y su peso corporal, por ejemplo. En el caso de los niveles de omega 3 y omega 6, este gen que tiene este genotipo, se ve que para este tipo de paciente, o para este paciente, tiene, digamos, disminuido, gracias al genotipo que presenta, este tipo de ácido graso. De tal manera que lo que se le recomienda es que incorpore más, digamos, omega 6 y omega 3 en su dieta. Lo mismo que finalmente en relación a todo este tipo de genes, y que finalmente se le entrega una recomendación en la dieta. Estamos viendo solamente un sector de genes que se analiza, y se le dice, mire, su dieta, o la recomendada es la dieta mediterránea. ¿Ok? Y esa dieta mediterránea implica, y aquí estuvo de nuevo, es esta que está acá. ¿Ok? Tanto porcentaje de grasa, tanto porcentaje de proteínas y carbohidratos. Evidentemente hay otros tipos de dietas, ¿okay?, que se entregan customizadas, pero para este paciente es la mejor porque le significa mayores beneficios, porque sus genes, en términos de su genotipo, van a reaccionar mejor o les va a ayudar a sustituir aquello que no tiene. Cuando se ve al paciente desde la tendencia al comportamiento y se analizan estos otros tipos de genes, y aquí se ve que, por ejemplo, el paciente tiene una tendencia típica a, en este caso, comer bocadillos o entre comidas, ¿vale? Es decir, aquella, digamos, tentación que tiene el paciente a comer grasa, tiene un genotipo, los sectores del gen, que lo hace ser, digamos, más tendencioso, o mayor, perdón, con mayor tendencia o menor tendencia, o la tendencia típica. Y todo depende del tipo de genotipo que es presente. En relación a la tendencia, o en este caso a sentir hambre, tiene también una tendencia típica. Por lo tanto, el paciente, en este caso, créanme que es un paciente absolutamente normal en este sentido. Hemos visto casos donde hay mayor tendencia en uno y en otros casos. Y ahí claramente hay que ver un control en términos de tipo o las veces en que se alimenta, incluso entre comidas o al sentir hambre, con respecto a una dieta terminada. En este caso ha sido neutral. A la saciedad, por ejemplo, también tiene una tendencia típica. A la desinhibición alimenticia, una menor tendencia. Cada una de estas, digamos, recomendaciones o tendencias de comportamiento tiene su gen relacionado. Hemos visto casos acá donde tienen mayor tendencia a la desinhibición, y por eso hay pacientes que comen y no se digamos, no les importan las ingestas cantidades que puedan adquirir. Al deseo con los alimentos, bueno, en este caso tiene una tendencia típica, y al paladar dulce lo mismo. Este paciente es bastante neutral por lo demás, podría haber elegido otro un poquito más conflictivo desde el punto de vista del análisis, pero lo que se le entrega a este paciente son estas recomendaciones, incluso con respecto a otras situaciones. Por ejemplo, en el caso de reacciones a los alimentos, en donde se debe si es metabolizado rápido, la cafeína, si es catador a ciertos sabores, gusto amargo o al gusto dulce, si hay intolerancia a la lactosa, o si hay rubor facial por el alcohol, es decir, resistencia al alcohol deshidrogenasa. Entonces, de esa manera, entonces, también se le entrega una recomendación, y con todas estas recomendaciones, como las que vemos acá, donde se ve que el gusto amargo es catador, donde el gusto dulce es típico, no es ni menor ni mayor, normal a la intolerancia a la lactosa. Ahí presenta una mayor, digamos, probabilidad. Perdón, doctor, se está perdiendo de nuevo un poquito el audio. No sé si... ¿El audio, sí? Ajá, sí. Ahí sí, ya, perdón, voy a acercarme más entonces. Gracias. Gracias. Perdón por interrumpir. No, no hay problema. Entonces, como se ve ahí, la intolerancia a la lactosa, se ve que hay una mayor probabilidad de tenerla, y que evidentemente se le entrega al paciente una información que le va a significar controlar aquello, incluso a buscar
sustituyentes en la dieta para que no tenga el problema, porque obviamente va a sufrir los efectos secundarios de al ingerir la lactosa, es decir, todos los derivados de la leche y la leche. ¿Okay? Y lo mismo que en el caso del alcohol deshidrogenasa, que en este caso tiene menor probabilidad y en otros casos pudiera tener mayor probabilidad. Ahora, con respecto a las necesidades nutricionales, este mismo paciente presenta, digamos, un balance, digamos, normal en términos de la vitamina B2, y aquí se estudian los tipos de vitaminas D, en este caso B2, B6, incluso se le pide aquí que ajuste el consumo, porque al parecer ya está más disminuido. La vitamina A, y curiosamente tiene un genotipo que para el estudio es inconcluso, eso no significa que sea extraño, sino que no hay estudios relacionados con este genotipo, y por lo tanto se mantiene la idea de conservar el balance a pesar de ser inconcluso. Y en el caso de la vitamina B12 o el ácido fólico, bueno, mantener o ajustar el consumo dependiendo de su genotipo. Y en estos casos ustedes pueden ver ahí para vitamina C, D y E, okay, mantener y ajustar el balance en términos de su consumo. Y siempre se les entrega una recomendación de la nutrición porque el genotipo que presenta entonces reacciona con respecto a este tipo de nutrientes. Con respecto también al ejercicio, y en esto es importante entender que el ejercicio también es un elemento estimulante a la hora de la dieta o de la estimulación de las hormonas y del apetito. Se ve y se estudia el entrenamiento a resistencia, a la fuerza, la capacidad aeróbica, la tendinopatía de Aquiles, pérdida de peso por el ejercicio, disminución de la presión arterial, aumento del colesterol HDL, pérdida de grasa corporal por ejercicio y aumento de la sensibilidad a la insulina por el ejercicio. En donde, gracias al genotipo que presenta aquí a mano derecha, el paciente para entrenamiento de resistencia, se le indica que tiene mayor beneficio. Por lo tanto, se le estimula a que haga entrenamiento de resistencia para que entonces estimule, obviamente, el manejo y el control de su peso, gracias a que el genotipo es beneficioso para ese tipo de entrenamiento. Para la pérdida de grasa corporal, tiene un beneficio normal, no es un beneficio mayor, pero sí un beneficio normal, por lo tanto, igual se le recomienda su forma de actividad. Ojo que normalmente cuando atendíamos a estos pacientes, además del nutriólogo, siempre hay un kinesiólogo y una nutricionista que están atendiendo al paciente, de tal manera que la nutricionista adapta estas recomendaciones y el kinesiólogo, no sé cómo se llama allá en México, pero en Chile, digamos, ve todo este tema del ejercicio y de cómo adaptar la actividad física al paciente. En términos de la sensibilidad de la insulina por el ejercicio, bueno, mientras mayor ejercicio tenga el paciente, mayor beneficio va a tener en relación a la estimulación de la insulina y obviamente el genotipo así lo demuestra. El entrenamiento de fuerza o la capacidad aeróbica, bueno, no tienen mejores beneficios, pero sí una capacidad típica en relación al beneficio de su genotipo. A la tendinopatía de Aquiles, este paciente presenta una predisposición típica, que es más bien normal, pero cuando hay una mayor predisposición, obviamente hay mayor tendencia o probabilidad de presentar una tendinopatía. Cosa que si la persona, digamos, adquiere un hábito de ejercicio, puede ser un factor de riesgo porque evidentemente puede romper tendón de Aquiles y dejar el ejercicio y con ello las consideraciones que están propuestas. En el ejercicio o pérdida de ejercicio de peso, por el ejercicio es altamente recomendado, de tal manera que si la persona no hace ejercicio, lo más probable es que la pérdida de peso, digamos, no va a ser efectiva. Entonces, hay muchas personas que nos han dicho, mire, yo hago un ejercicio típico, hago un ejercicio de fuerza, aeróbico, pero es acá donde se le customiza, se le dirige, se le guía para que lo haga con el mejor o el mayor beneficio para que mantenga un índice de masa corporal,
baje de peso o mantenga una vida saludable. Por eso estas recomendaciones en términos del ejercicio. Por ejemplo, acá en el caso de la disminución de la presión arterial por el ejercicio, está dentro de lo recomendado. Incluso tienen mayor beneficio, de acuerdo al fenotipo que presenta, para el aumento del colesterol HDL. Entonces, estas recomendaciones al paciente le sirven muchísimo porque sabe por dónde ir y ver y ajustar esa vida. De tal manera que incluso se le ve, y estos son datos reales, el paciente tenía 83 kilos de peso y 1,78 m de estatura, y por lo tanto tenía ese índice de masa corporal. Y todas esas recomendaciones anteriores le ayudan entonces para poder mejorar esa condición. Es ahí que, por ejemplo, en el estudio de genes que están relacionados con la obesidad, para recuperar el peso perdido, que muchas veces se ha visto que hay un efecto, digamos, refractario sobre eso, o el metabolismo, o los niveles de adiponectina, este análisis genético es sumamente útil. Y aquí, en el caso del paciente, en particular, tiene una probabilidad promedia de tener de predisposición, quiero decir, a la obesidad, tiene una mayor probabilidad de recuperar el peso perdido. Y justamente este paciente decía ya, él hacía algo que yo bajaba y volvía a recuperar peso, incluso ganaba más peso. De tal manera que lo que se le recomendaba era tener, digamos, un hábito después de haberlo perdido, como para poder entonces mantener aquello, porque si no, sí o sí lo iba a hacer. Este genotipo que él tiene, lamentablemente no lo podemos modificar, es lo que tiene. En su metabolismo, él tiene un metabolismo absolutamente normal con respecto al genotipo que presenta, y los niveles de adiponectina también son más bien típicos. ¿Okay? Ahora, con respecto a otros factores que ya también son importantes y que inciden, obviamente, en el paciente, sobre todo en lo que es salud metabólica, se analizaron para este paciente los genes asociados al colesterol LDL, a la disminución del colesterol HDL, a los triglicéridos elevados y el azúcar elevado en la sangre. Y aquí ya hay un grupo importante de genes que se analizan, como ustedes pueden ver ahí. Y este paciente sí presentaba, por ejemplo, en términos del colesterol LDL elevado, una mayor o un nivel superior al promedio, solo con su perfil genético, de tal manera que es un paciente que hay que tener en consideración y en vista a un constante control para que pueda entonces mantenerse bien, obviamente ajustando la dieta, evidentemente ajustando el trabajo físico que hace y obviamente también haciendo las mediciones correspondientes y los controles con su clínico. En relación a la disminución del colesterol HDL, bueno, está también un grupo de genes que lo sitúan dentro de su genotipo igual al promedio, no es mayor ni es más alto ni es más bien bajo, sino que igual al promedio. En relación a los triglicéridos elevados o al azúcar en la sangre elevada, está dentro también del promedio, por lo tanto, este paciente es de los pacientes que tienen solo algunos riesgos en relación a los colesteroles, digamos en este caso al low density lipoprotein, que es la lipoproteína de baja densidad. Por lo tanto, ahí se le dan las recomendaciones para eso. Esto que yo les he mostrado acá es un ejemplo aplicado, directo, real, sobre cómo, en este caso, la nutrigenómica se aplica actualmente en los pacientes y que ayudan al clínico, al médico, con asistencia de nutricionistas o asistencia de kinesiólogos para que pueda el paciente ajustar su estilo de vida porque tiene un perfil genético determinado. Y de esa manera, entonces, a muchos pacientes le ha cambiado la vida y otros, evidentemente, bueno, porque depende también de ellos, puede que sigan de la misma manera, pero han controlado, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con factores de salud metabólica. Y de esa manera uno también puede controlar mejor esta tendencia que en muchos de los casos constituyen un problema de salud pública. Ahora bien, desde la nutrigenómica a la farmacogenómica, pasamos ahora a un punto que es importante y ya con esto voy a ir cerrando, que tiene que ver con cómo
ahora estos perfiles genéticos, y aquí me voy a salir del ejemplo de lo que se hace customizado con este análisis que utiliza la inteligencia artificial para analizar un perfil genético de un paciente, cómo entonces la información genética y evidentemente la expresión génica, vale decir, las proteínas, son target, son objetivos para que los medicamentos entonces se ajusten a los tratamientos. Es así que los medicamentos que sabemos que nos ayudan a salvar vidas, tienen que funcionar en los pacientes. Ahora, no siempre funcionan en los pacientes porque sabemos que los pacientes en términos genéticos pudieran tener respuestas y tienen perfiles genéticos distintos. Ya lo hemos visto a lo largo de toda digamos, esta exposición. De tal manera que, y tal como lo dicen en la clínica Mayo, que en el fondo no es algo muy distinto, todos estos medicamentos que nos salvan las vidas, es posible que funcionen para algunas personas, pero no sean adecuados para otras. Y obviamente también es posible que provoque efectos secundarios graves para algunas, y esto también no sea así para otras personas. Por lo tanto, el ajuste de la farmacogenómica o la farmacogenética es importante para poder entonces tener una herramienta más en el tratamiento de los pacientes. Aquí entonces la farmacogenómica o la farmacogenética tiene que ver con esta área de investigación que tiene como objetivo optimizar el desarrollo de fármacos con el conocimiento del genoma. Insisto, el genoma se estudia poblacionalmente, independientemente que hayan particularidades en los individuos. Esto también incluye la expresión génica, de tal manera que la expresión génica, que viene siendo el efecto fenotípico del genotipo, entonces tenga una mayor eficacia, pero también disminuye los efectos secundarios. ¿Okay? De tal forma que podemos conocer con esto la variabilidad genética entre las poblaciones y los individuos y mejorar la aplicación, que va a ser ya más bien individualizada de los fármacos en la población. Hay muchos fármacos que tienen información en sus etiquetas como biomarcadores farmacológicos, incluso información genética medible, y que se pueden individualizar en el uso de medicamentos. Pero para esto se requieren estudios que permitan entonces hacer una serie de pasos, que era lo que les mencioné en un principio, pero que se generan a través de protocolos de tratamiento con un arsenal de drogas, medicamentos, pero sobre todo por la evidencia científica. ¿Okay? De tal manera que también se aplican datos en esta ecuación que se arma de variables socioeconómicas, demográficas, clínicas y prácticas. Y de esa manera se seleccionan y se reciben el medicamento con resultados que pueden ser más bien o susceptibles o resistentes, y después se ajustan a dosis efectivas individuales. De tal manera que esto, que es un esquema de utilización de los medicamentos en un modelo de ensayo y error, pueda tener entonces un ajuste mucho más customizado a los pacientes. Ahora, en términos de qué tiene que ver la genética en el efecto farmacológico de la droga, bueno, ya en cierta medida les he dado hartas pistas acerca de esto y evidencias en relación al comportamiento. Es así que la genética es la información, por supuesto, y la proteína es la expresión de esa información. Por lo tanto, aquí la proteína, que viene siendo el efecto fenotípico del genotipo, tiene un papel importante en el procesamiento del medicamento, pero también en el transporte, la unión, el target, okay, la absorción, etc. Incluso en los procesos metabólicos de las series de sucesos moleculares que están desencadenados por estas moléculas que interactúan con nosotros. Ahora, por supuesto que esto tiene variaciones genéticas en el individuo, y esto puede traer algunas consecuencias. Puede traer un mayor riesgo en efectos secundarios, puede traer necesidades más altas para
se tenga un efecto terapéutico, puede que no hayan beneficios con el tratamiento. También, evidentemente, un beneficio mayor o una duración óptima del tratamiento. Entonces, tenemos muchas alternativas. Y hay factores que nos van a condicionar la variación interindividual a la respuesta de fármacos, tienen que ver justamente con, 1, los fármacos, 2, evidentemente el paciente, y 3, el ambiente. Y aquí el fármaco se relaciona con la calidad del fármaco, las características físico-químicas, farmacocinéticas, farmacodinámicas, los tipos de elementos que acompañan a la droga propiamente tal, que son los excipientes, la forma en que se entrega, que es la posología, la vía de administración y la interacción con otros fármacos. Entender bien, ojo, cuando se habla de calidad, que existen fármacos que son equivalentes o bioequivalentes y que pueden funcionar como tal, pero la efectividad puede ser menor. Ya nos ha pasado, incluso hemos visto, que fármacos que son producidos por las empresas farmacéuticas, que son las que los produjeron, que tienen las patentes y qué sé yo. Y hay otras empresas que copian eso y que la efectividad es menor. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tratar a un paciente con un antibiótico determinado, y ese antibiótico me lo copió otra empresa que lo sacó, pero es una droga o es una molécula que tiene una alteración o una variante en términos de su disposición como enantiómero, por supuesto que va a ser efectiva, pero no en la cantidad. Por lo tanto, su efecto va a ser menor. Y en muchos casos hemos visto que incluso hay que dar 2 veces o una doble dosis, hasta 3 dosis para que sea efectivo. Entonces también la calidad cae encima. ¿Quién lo hace y cómo se hace? En el paciente, por supuesto que tenemos que tener en consideración. Los factores genéticos ya hemos visto, son sumamente importantes, ahí donde está el fin del asunto. Porque vamos a ver la eficacia en los transportadores, la actividad metabólica de las proteínas y de las enzimas, por supuesto, y la sensibilidad de los receptores. Y además, ustedes deben saber que muchos de estos receptores no actúan solos. A veces los receptores, y en muchos casos, funcionan en equipos de receptores más una proteína asociada. Entonces, también son elementos que complejizan mucho más estos factores condicionantes. Otros factores que influyen son los epigenéticos. Como ya les mencionaba, las metilaciones, que es la clásica, en los islotes de citosina y guanina, los famosos islotes de CG. Acetilación de las histonas, es decir, las proteínas que acompañan el material genético. La expresión de RNA, de referencia a los microRNA. Y otros factores fisiológicos que evidentemente condicionan al paciente, que tienen que ver la edad, por supuesto, el sexo, el embarazo, la lactancia, función renal, hepática. ¿Okay? Factores patológicos y psicológicos, por supuesto que sí, como los que aparecen ahí. Y el ambiente, finalmente, es el que también condiciona y estimula, digamos, estos factores de variación interindividual. Por ejemplo, el consumo del café, las carnes vegetales, alcohol, cigarrillo o algunos agentes contaminantes. ¿Okay? Se han estudiado muchos de estos fármacos y biomarcadores, y que hay algunos que ya están sugeridos por la FDA de Norteamérica, y aquí hay una serie de marcadores, de fármacos que están utilizados, y otros que son más bien imprecisos, pero también se utilizan bastante. El tema es que la efectividad de la población general pudieran ser, digamos, no interesantes, pero sí pueden ayudar en algunos casos donde la efectividad tradicional no es factible, y estos pudieran entonces colaborar con el tratamiento. Así entonces también entendemos que se dan estas diferencias en la población general porque, y aquí quiero ir ya contextualizando y terminando, tenemos diferencias individuales. Por lo tanto, se originan líneas de investigación en farmacogenética con, obviamente, variación en la metabolización de los fármacos. No todos metabolizamos los fármacos de la misma manera. En la capacidad del transporte de esos fármacos o de sus derivados incluso,
variación en la sensibilidad de las dianas, o mejor dicho, los targets, a donde va el fármaco, llámese receptores, marcadores genéticos, incluso dentro del material genético. ¿Okay? Ahora, todo eso tiene que ver justamente con lo cual inicié esta presentación, y que tiene que ver con la consecuencia de los polimorfismos. De tal manera que estas condiciones polimórficas a los pacientes les entregan características de mejor, digamos, efectividad o de peor efectividad. De tal manera que cuando se tenga en consideración un fármaco, hay que también entender si el paciente está dentro de esos, digamos, atípicos de esos cuales ha variado genéticamente, o no. Porque no podemos dar un tratamiento determinado y que no surta efecto. O sí, pero no lo sabremos hasta que lo midamos y los tratemos. De tal manera que la consulta clínica, propiamente tal, el análisis de los que le vamos a entregar teórico al paciente mismo, el genotipificado y obviamente el análisis integrado de todas estas condiciones, pudieran entonces, digamos, permitirle al paciente, o mejor dicho, otra voz, al clínico reevaluar, digamos, el tratamiento y evidentemente la respuesta que esperamos que llegue al paciente. Ahora bien, esto, por ejemplo, en el caso de la nitroleptina, en la cual se ha visto que se presentan en grupos, digamos, de genotipos, en donde ustedes pueden ver que hay genotipos que presentan, digamos, a pacientes metabolizadores ultra rápidos, más bien extensivos, intermedios o pobres. Y todo depende del genotipo. De tal manera que el fenotipo es ese proceso metabólico en el cual se encuentra. Y obviamente la población, propiamente tal, y este está solamente estudiado en aquellos que son caucásicos, presentan, digamos, respuestas en términos de su asentamiento alélico en diferentes proporciones. Y ahí es donde podemos entender que la mayoría de la población está aquí entre los metabolizadores extensivos para este medicamento, porque el genotipo del citocromo al cual está, digamos, yendo, tiene variantes alélicas. Y estas variantes alélicas se presentan en diferentes proporciones y, ojo, en diferentes distribuciones, de tal manera que el ajuste de este medicamento va a ser dependiente del tipo de metabolizador y del tipo de paciente. Es así entonces que en ciertos estudios, como por ejemplo en Europa, se ha visto que la distribución, y aquí se ve como en mancha, tiene mayores o menores, digamos, frecuencias de los tipos de alelos, ¿okay? Que están presentes, y los alelos se enumeran por el número 2, 3, 4, 6, etc. Y de esa manera, entonces, uno puede entender que ciertos alelos pudieran, digamos, presentarse en mayor frecuencia en tipo poblacional que otros. Y obviamente el ajuste del medicamento puede ser direccionado y puede ser incluso hasta mejor o más efectivo que darlo de acuerdo a una recomendación que la fábrica, que el laboratorio. De esa forma entonces ajustamos aquello y nos entrega una ayuda, una herramienta sumamente útil para el objetivo que se pretende. Así que con eso y con estos datos que ahí aparecen, en términos de las páginas web para el uso, en este caso se lo saqué al doctor Costa, como para que, digamos, pudiéramos ir, ustedes ahí tienen una serie de tablas de biomarcadores farmacogenéticos para poder entonces identificar cuáles son y cómo están. Y les dejo también adjunto una serie de bibliografías que, bueno, es algo extensa la bibliografía para que después ustedes la puedan visualizar. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas que quisieran hacer y yo pueda responder. Gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por su excelente conferencia magistral. Muy agradecidos con la Universidad de Viña del Mar,
pues en especial con ustedes, los profesores que nos han apoyado durante durante estas 3 reuniones. No sé si alguno de los jóvenes tenga alguna pregunta en particular, aprovechando pues al doctor para que nos la conteste, o alguno de los profesores que estén conectados. Puede hacerlo, ya sabe, a través del chat. Sí, también puede ser. Ajá. Los que no pueden activar el audio. Pues nada más agradecer a los doctores por excelente plática y sobre todo pues enseñarnos un poquito cómo los alimentos pues ocasionan que no podamos bajar de peso. Es la regulación genética. Sí. Oiga, Exacto. un comentario a propósito de lo que está diciendo. Varias veces vimos a algún paciente o a alguna paciente que decía, doctor, yo como puras lechugas y sigo gordo. Así me pasa a mí. Claro, No sé entonces qué. decía, bueno, y ahí cuando vimos que había que combinar estilos, por ejemplo, de ejercicio, o incluso de tipos de dieta, incluso no dejar dieta, porque hay gente que dice, yo voy a dejar los hidratos de carbono, voy a dejar tal cosa. Fíjense que hasta mejoraban su condición y se sentían hasta mejor. Entonces, es ahí donde esto viene siendo, aunque suene medio como, es una consejería genética y les ayudó muchísimo. Pues ahí estaba la clave, está en los genes. Entonces, por ejemplo, doctor, perdón, ¿qué tanto recomienda estos estudios, por ejemplo, para aquellos que se van a someter a dietas pues extremas luego que están de moda, o a lo mejor no son extremas, para mí se me hacen muy pesadas, como una dieta cetogénica o algo así? ¿Hay algún estudio en el que diga, bueno, si tienes este grupo de marcadores o este grupo de polimorfismos, no puedes hacer este tipo de dieta porque puede ser perjudicial para tu salud? ¿Existen ese tipo de estudios ahora que bueno, hizo una superrevisión de este tema? Entiendo que sí hay estudios relacionados a tipos de dietas que pudieran ser perjudiciales. ¿Okay? El punto es que la dieta, en este caso, cuando se presenta de esta manera, con este grupo, este pool de genes, se customiza a dietas que son más bien tradicionales, digámoslo así. ¿Ya? Más dietas cargadas más a las proteínas, dietas cargadas a los mediterráneos, a las grasas, etc. Okay. Que otras dietas que pudieran ser más, digámoslo así, más extremas. Incluso hay algunos que han optado por comer tipos de alimentos determinados. Yo, por lo que he visto, no es recomendable, porque eso no está, o sea, hay acá efectos de tipos de alimentos que están en una dieta X particular, etcétera, que pudieran reaccionar con respecto a los genes que uno tiene o a la metabolización de esa dieta de una manera que no es la que se espera. Incluso hemos visto algunos pacientes que han venido con estas dietas de la dieta genética, una cosa que era bien extraña, que apareció hace un tiempo atrás, y que iba directamente a cómo reaccionaban ciertos marcadores específicamente inmunológicos con respecto a tipos de alimentos. Y eso en algunos casos pudiera haber sido funcional, pero después le generaba una serie de otras complicaciones secundarias. Entonces, no se recomienda mucho, hay que conocer al paciente y no irse por las cosas que normalmente están como moda, ¿no? Yo ahí tengo mucho respeto y no me gusta mucho. Pero bueno. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta en el chat de una de las profesoras titulares de un grupo. Comenta, dice, tengo una pregunta acerca de los resultados que mostró para los distintos alimentos y hábitos. Sí. Si lo tomó de alguna plataforma o la bibliografía consultada, nos parecieron muy didácticas esas imágenes en las que puso, bueno, la tendencia a que te guste más lo amargo o lo dulce, o que la tendencia más a subir de pesos con tal o cual alimentos. ¿Esas vienen en esa bibliografía que nos
comentó, la tiene ahí a la mano para tomar nota. Justamente acá le estoy mostrando, pero no quise meterme en esto, es acá donde está la data o la información que habla acerca de cómo este grupo de genes se manifiestan, y están para todos esos genes, se manifiestan en las poblaciones. De tal manera que cada uno de ellos tiene un antecedente, y déjenme subir un poquito para que lo podamos ver. Más atrás. Una condición, y fíjense que acá, donde me voy a quedar en esto, pero fíjense que lo que dice acá en valor científico, las estrellitas. Las estrellitas implican cuán, digamos, aceptado desde el punto de vista de la literatura y de los papers, obviamente la investigación, tienen. Y eso está ahí en las referencias. De tal manera que entonces los estudios que están asociados a cada uno de los genotipos para esos genes analizados, tienen su referencia. ¿De acuerdo? Y ahí, con esa referencia y con esos datos, vuelvo de nuevo, permiso. Entonces, y todas las alternativas de variantes alélicas se colocan en una matriz, como esta que está acá, ¿no? Y en esa matriz de información se hace un análisis sobre todas las probabilidades y alternativas que pudieran entonces entregar dependiendo de ese gen más los otros genes que están asociados. ¿Entiendes? Y de esa manera entonces uno puede customizar mucho más o mejor el estudio de ese paciente. No sé si le respondí o no. Pero, sí, pero está, no, sí tiene muchísimas referencias. Lo que pasa es que no quise marearlos con todo eso porque si no iba a ser demasiado. Y por ejemplo, ¿qué tan al alcance de la población general ahí en su país, en Chile, están este tipo de estudios? Hemos escuchado que en algunos gimnasios te venden la membresía, junto como aquí en México, claro que muy exclusivos y muy pocos, ¿sí? De que te venden, insisto, la membresía junto con tu dieta personalizada. Claro. Y además tus ejercicios recomendados para que vea los resultados mucho más rápido. Pues es una forma, obviamente, esto es mercadotecnia, pero no sé qué tan al alcance estén ahí en Chile. Sí, bueno, acá la verdad es que hay algo parecido, aunque con este específico estudio, algunos laboratorios clínicos, que son los que nos ayudan digamos, a fomentar el análisis y el estudio, por lo cual llegan derivados desde los médicos que los tratan, se hace el estudio. Obviamente este no es un estudio o un análisis que sea económico, no es barato, ¿ya? Tiene un valor que no es para toda la población. Pero debo decir que se ha ido, digamos, masificando la idea, y quiero decirlo de esta manera, la idea, la cultura del análisis desde el punto de vista del análisis genético, ya no desde este punto de vista, desde la conformación de todo este pool y perfil o parrilla de genes que están acá, pero sí en relación a los tipos de grupos genéticos como la dieta o las necesidades nutricionales o el ejercicio. Y ahí los médicos han ido entonces yendo y pidiendo ciertos análisis que pudieran entonces dar cuenta de esos tipos. Pero todavía es muy incipiente y en algunos casos particularmente dirigidos a poblaciones que pudieran entonces entregarlo. Por lo menos estamos en esta etapa. La idea es que pudiera masificarse más. Miren, el ejemplo que yo les puse antes cuando estaba hablando del famoso lipochip o el chip que obtuvimos voy a poner acá este ejemplo, de la hipercolesterolemia familiar heterocigota. En España el Ministerio de Sanidad lo tomó como parte de su protocolo de análisis y que se lo entregaban a todas las personas en la atención primaria. De tal manera que podían entonces ver cómo está la población desde el punto de vista de las hipercolesterolemias, que finalmente es un problema de salud pública y que por lo tanto, no lo dije, pero es lógico, produce la mayor cantidad de infartos en los pacientes.
Entonces, es un problema que en estos momentos, ya por lo menos en algunos lugares, se ha tomado como una iniciativa. Pero depende de la política de cada, digamos, zona, país, región y, evidentemente, el alcance económico que pudiera tener. Pero creo que no va a pasar mucho tiempo más, porque gracias al COVID, lo voy a decir de esta manera, no por lo que es el COVID, sino que gracias al COVID, las metodologías de análisis genéticos moleculares, incluso con PCR, están cada día más en la cultura, lo quiero decir así, ¿ya? Del paciente y de los clínicos, por supuesto. Entonces, es algo que nos puede aumentar o acelerar el proceso a este tipo de métodos de análisis. Eso. Perfecto, muchas gracias. De nada. Y sí sé que en España el médico de primer contacto es quien solicitaba, ¿sí? Este tipo o solicita, pues, este tipo de estudios de tercer nivel de atención, ¿sí? A diferencia acá en México, pues, inclusive en un tercer nivel, pues no contamos con tantos estudios. Algunos sí se subrogan a los particulares, algunos otros son nada más como consecuencia, pues, de un proyecto de investigación. Y bueno, ojalá que algún día esperemos a tener toda esta metodología al alcance de todos. Pero lo que sí es importante también un mensajito para los alumnos, que estas son sus últimas horas de clase, literalmente están por graduarse y salir a la práctica clínica, es que les van a llegar pacientes, ¿sí? Que probablemente vayan a traer consigo, cuando vayan a consultarlos a ustedes, un estudio de farmacogenética o farmacogenómica, ¿sí? Y entonces el médico va a estar obligado a entenderle o entenderle, pero también, bueno, pues si por algo no le entiende, pues habrá que decir no sé, pero muy probablemente si dice no se va a perder a ese paciente, ¿sí? Si se tratará pues de la consulta particular, pero cada vez están más al alcance, sobre todo pues lo de los fármacos, y la ventaja pues es de que a los pacientes les entregan un reporte que viene en colores, ¿no? Verde, rojo o amarillo, como un semáforo. Y entonces cuando tienen una variante, ¿sí? Que le está diciendo que si le da la dosis del fármaco de la población general, pero es una variante en la que el paciente es un metabolizador lento, si usted la dosis de la población general, ¿sí? Pues lo puede matar, pues, o lo puede intoxicar. Entonces, sobre todo, pues, para fármacos que son más controlados. Entonces, pues, sí es importante considerarlo. Viene como en semáforos, entonces, generalmente los rojos, pues, son los que lo ponen así como en negritas, pero en rojo, para que se detenga a la hora de prescribir, así sea paracetamol, ¿vale? Los verdes son los que resultó como la población general. Y los amarillos, pues alguna leyendita ahí, ¿no? De que tenga cuidado, habrá que ser cauteloso con la dosis que le va a dar a su paciente. Entonces, jóvenes a punto de graduar, jóvenes futuros médicos, si le llega a un paciente con este tipo de resultados y no le entiende, bueno, derívelo pues con otro médico, pero no le vaya a prescribir un fármaco si el paciente previamente ya trae un estudio completo de estos que inclusive a veces hasta se piden por internet. Exacto. ¿Vale? Un poco lo que porque si no puede perder su licencia, puede perder hasta la licencia, así como médico, porque el paciente el paciente le mostró el resultado, si usted no le entendió, bueno, pues ya esa es otra historia, mejor atrévase a decir no sé y ponerse a revisar y tener muy en cuenta esta tablita, ¿no, doctor? Que en esta diapositiva que nos mostró. Exacto. Bueno, la puse de adrede porque claramente es lo que les va a pasar a todos ustedes cuando sean clínicos. Y les van a llegar pacientes que, como la ley de Pareto, por así decir, están en el 80 y en algún caso le va a llegar a alguno que está en el 20. Y ahí el 20 significa que está fuera de este valor. Y ojo con que las dosis y ojo con que lo que les acaba de decir la doctora Vázquez están sugiriendo, porque les puede entonces causar algún efecto, o en algunos casos ninguno. ¿Ya? Así que a tener en consideración, y es parte de lo que tenemos que ir culturizándonos, porque ya llegó para quedarse. Exacto. Pues muchísimas gracias a todos. Antes de desconectarse, jóvenes, nos van a enviar una encuesta
¿sí? Por parte de la Universidad de Viña del Mar, pues agradecerles a todos los que estuvieron detrás de estas excelentes ponencias, de estos 3 días que tuvimos esta oportunidad de escucharlos. Ojalá, ya que se están retirando ahora los semáforos y las restricciones en los países, los semáforos rojos y las restricciones en los países, ojalá se nos haga hacer también este tipo de interacción en breve, pues, o en el corto, mediano plazo, en persona. Sí, están cordialmente invitados aquí a la Universidad Autónoma de Guadalajara, a México. Sí, ojalá algún día puedan venir para compartir esto de manera presencial. También estaríamos encantadísimos en acudir a alguno de los alumnos o algún profesor que si nos admitieran hacer alguna estancia, estamos apuntados. Entonces aquí está la encuesta entonces ya la pueden ver también no sé si va a estar habilitada para los alumnos también o nada más es Sí, para los panelistas. para todos, doctora Vázquez, en este momento tenemos un número de alrededor de 40 respuestas ya, así es que está Perfecto. moviéndose todavía. Y lo otro que les iba a solicitar es que a algunos les he enviado el cambio de rol a panelistas, así es que A los alumnos, ¿ok? sí, cuando les llegue el aviso, chicos, acéptenlo nomás, porque la intención es que una vez que se cierre la votación, puedan habilitar sus cámaras para tomar la fotografía o el pantallazo de la sesión. Así es que vayan aceptándola, yo sigo enviándoles solicitudes a ustedes y a la vez siguen también con su votación abierta. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ojalá que puedan activar sus cámaras, jóvenes, para tomarnos la foto del recuerdo, ¿sale? Y comente, usted fue mi profesor a distancia. Ojalá me pueda aceptar para alguna rotación. No, nada de a distancia, doctora Vázquez. Yo el lunes llego. Perfecto, bienvenido. A partir del lunes aquí lo esperamos. No, encantado de haber estado con ustedes. Para nosotros es muy reconfortante el poder participar, aunque sea a la distancia, y poder aportar un granito de arena en esta formación de futuros profesionales. Ojalá les haya servido o al menos orientado en cuanto a qué hacer. La idea no era resolver todos los problemas que se pueden ir presentando porque son muy variados, pero por lo menos tener una visión lo más amplia posible de esta creciente necesidad de eh, tener una orientación hacia dónde van dirigidos nuestros esfuerzos terapéuticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a Más que dar satisfechos. unos poquitos segundos más para completar ya las respuestas. Tenemos un número de 50 respuestas hasta el momento, 51, así es que les damos un minuto Jóvenes, es para la que las asistencia cierren. de la segunda hora. Ok. Y luego de eso ya la damos por finalizada y tomamos el pantallazo. Sí, una vez que se asciendan a panelistas, les pedimos por favor a los estudiantes que enciendan sus cámaras para capturar la fotografía, aquellos que por supuesto estén dispuestos a hacerlo. Y también les vamos a avisar cuando vayamos a tomar el pantallazo. Perfecto. Bueno, en mi caso, lamentablemente, no tengo cámara, así que solamente aparece la foto mía ahí en un cerro. Doctora ha de estar en pijama, yo creo, no se crea. Por eso no quiere salir en la foto. Estoy en la oficina. Allá ya es mediodía, ¿verdad? Sí, Sí, exactamente. ya son las 12. Sí, sí. Sí, de hecho estamos al lado, yo estoy al lado de la oficina de Eduardo Costa. No se crea. Pero no tengo cámara, lamentablemente. Así que bueno. No se preocupe. Buenísimo, vamos a cerrar entonces las votaciones. Hasta el momento tenemos un total de 53 respuestas. Les agradecemos a todos por su votación. Y estoy leyendo en el chat también que algunos no podían encender sus cámaras, así que dame un segundito a ver si puedo configurar eso de nuevo, porque antes lo había dejado listo. Veamos, a ver. Claro, sí.
está configurado, así es que vamos a tomar el pantallazo con los que la tenemos encendida ahora. Vamos a revisar de nuevo. Ya vi varios. Las doctoras, profesoras bien aplicadas en el laboratorio. Alicia y Andrea. Está bien, súper. Ujú. Yo puse una foto así medio de perfil, donde después de haber tomado muchas, busqué el mejor ángulo y la mejor foto. Así no me arriesgo con la cámara. Ya chicos, ahí sí. Ya sé. Reactivé la posibilidad de prender cámara, así que los que no podían, si podrían probar ahora sería estupendo, pero si no, no hay problema porque tenemos ya un buen número. Así es que vamos a tomar la imagen, yo les aviso Ok, a la 1, sonrían jóvenes. eso a las 2, a las 3, ahí va una. Y demos un segundito para tomar otra más, por las dudas. Demos un segundo. La vamos a capturar a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues seguimos en contacto. Sí, no nos decimos adiós, es hasta luego. Sí, Exactamente. ya lo apalabramos, presencial y a distancia, seguiremos conectados. ¿Sale? De todas maneras. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta Buen luego. día. Gracias a todos. Chao chicos, que estén Felicidades. bien igual. Gracias. Bye. Bye.